Mi padre me ofreció dinero para perdonar a mi hermano por embarazar a mi prometida a 3 meses de la boda. Acepté el dinero y dejé el resto en manos del destino. Voy a necesitar que se pongan cómodos porque esto es largo. Intenté resumirlo y no pude. Algunos de ustedes me van a odiar al principio. Quédense hasta el final. Me llamo Rodrigo. Tengo 34 años. Trabajo en logística y hasta hace 9 meses era, según todos los que me conocen, el tipo más estable y confiable de la familia. El que nunca causaba problemas. El que se tragaba todo. El que sonreía en las fotos navideñas, aunque por dentro estuviera ardiendo. Esta es la historia de cómo eso terminó. Parte 1. El mundo antes. Para entender lo que pasó necesitan conocer el contexto. Mi hermano Sebastián tiene 30 años, 4 menos que yo. Siempre fue el favorito. No de manera cruel ni deliberada, sino de esa forma silenciosa y constante que tienen algunas familias de inclinar la balanza sin darse cuenta. Sebastián era el guapo, el simpático, el que hacía reír a todos en las reuniones. Yo era el responsable. Ya saben cómo funciona eso. Mis padres llevan 38 años casados. Mi padre, Ernesto, construyó una empresa mediana de distribución de materiales de construcción. No somos ricos, pero vivimos bien. Mi madre, Carmen, es de esas mujeres que mantienen unida a una familia con voluntad pura y una capacidad casi sobrenatural para ignorar lo que no quieren ver. Valeria entró en mi vida hace 5 años en una boda de un amigo en común. Nos emborrachamos juntos en la barra abierta. Hablamos hasta las 4 de la mañana sobre libros que ninguno de los dos había terminado de leer, y para cuando nos despedimos ya sabía que quería volver a verla. Es enfermera. Tiene esa clase de paciencia que te descoloca porque no la usa para soportar idioteces, sino para entender a las personas antes de juzgarlas. Estuvimos 3 años de novios, 1 y medio comprometidos. La boda estaba programada para el 15 de junio. Habíamos reservado una finca a las afueras de la ciudad, habíamos enviado 142 invitaciones, habíamos probado el menú 2 veces y discutido durante semanas si el postre sería tarta de queso o tiramisú. Elegimos tiramisú. En marzo, a 90 días exactos de la boda, el destino decidió que no merecíamos ese postre. Parte 2. El descubrimiento fue un miércoles por la tarde, uno de esos días grises que no tienen ninguna particularidad, hasta que de repente sí la tienen, y para siempre. Valeria me llamó al trabajo llorando. Le pedí que se calmara, que hablara. Tardó unos 2 minutos en poder articular frases completas. Cuando lo hizo, lo primero que escuché fue: «Estoy embarazada, pero Rodrigo, no es tuyo». Los siguientes 10 segundos son los más largos que he vivido. Mi cerebro hizo ese proceso extraño en el que intenta encontrarle una lógica diferente a las palabras, como si hubiera alguna interpretación alternativa. No la había. Le pregunté de quién. Hubo otro silencio. Y entonces dijo el nombre de mi hermano. No recuerdo haber colgado el teléfono. No recuerdo haberme levantado de la silla. Tengo un recuerdo borroso de salir del edificio y caminar durante un rato largo sin ningún destino particular. En algún momento me senté en un banco de una plaza que no reconocía y me quedé mirando una fuente durante lo que debió ser 1 hora. Aquí es donde necesito ser honesto con ustedes, aunque no me favorezca. No lloré, no en ese momento. Lo que sentí fue algo mucho más frío y más limpio que el llanto. Era como si alguien hubiera apagado un interruptor. Parte 3. Las conversaciones. Esa noche hablé con Valeria cara a cara. Me contó todo, y lo hizo sin excusas, lo cual paradójicamente fue lo único que en ese momento pude respetar de ella. Hacía 4 meses. Habían coincidido varias veces en reuniones familiares mientras yo trabajaba. Ella me dijo que había sido un error que se repitió. Esa frase todavía me resulta fascinante en su cobardía lingüística. No fue un error. Fue una decisión que tomaron al menos 3 veces. Me preguntó si podíamos hablar de lo que iba a pasar con el bebé. Le dije que hablaríamos cuando yo estuviera listo. No estaba listo esa noche. Al día siguiente fui a ver a Sebastián. No lo llamé antes. Fui directamente a su apartamento. Toqué el timbre y cuando abrió la puerta con cara de quien no ha dormido le dije que entrara porque teníamos que hablar. Mi hermano no intentó negarlo. Tampoco se disculpó de una manera que pareciera real. Dijo cosas como: «No lo planeé, fue complicado, no quería hacerte daño». Esa última frase me pareció casi graciosa. Le pregunté qué iba a hacer con respecto al bebé. Me dijo que quería estar presente. Le pregunté si eso significaba que tenía intención de estar con Valeria. Hubo una pausa larga. Dijo que no lo sabía. Me fui sin decirle nada más. Esa misma tarde recibí una llamada de mi padre. Parte 4. La oferta.
Mi padre es un hombre que ha construido su vida entera sobre la idea de que los problemas tienen solución si uno aplica suficiente pragmatismo. Para él, el dinero no es un símbolo de poder. Es simplemente la herramienta más eficiente que existe. Lo ha usado así toda su vida, para resolver, para facilitar, para cerrar heridas antes de que infecten. Me invitó a su despacho, no a casa, al despacho. Eso ya me dijo algo. Se lo veía mayor. En 3 días había envejecido de una manera que no supe si era culpa o vergüenza o las dos cosas mezcladas. Me dijo que lo que había pasado era imperdonable y usó exactamente esa palabra. Luego pasó los siguientes 10 minutos intentando encontrarle una manera de ser perdonado de todas formas. El razonamiento era el siguiente. La familia no podía romperse. Sebastián era joven y había cometido un error enorme, pero era su hijo. Valeria iba a tener un bebé que iba a ser su nieto. Y yo era el mayor. Yo era el estable. Yo era el que siempre había puesto a la familia por encima de todo. Y entonces vino la parte que me hizo entender que llevaba toda la vida siendo ingenuo. Rodrigo, sé que lo que te estoy pidiendo no tiene precio, pero quiero darte algo. Tengo una cuenta de la empresa con 120.000 euros que pensaba dejarte en herencia. Quiero dártelos ahora. Quiero que sepas que lo que tu hermano hizo no borra lo que tú eres para mí y que esta familia te necesita. Me quedé mirándole un momento. 120.000 euros. Me estaba comprando el perdón de mi hermano. Literalmente. Sin eufemismos, sin rodeos. Con una cantidad concreta sobre la mesa. Bueno, sobre el escritorio de caoba que había comprado cuando le fue bien en 2009. Y aquí viene la parte que sé que va a dividir los comentarios. Lo acepté. Parte 5. Porque acepté, sé lo que están pensando. Y entiendo por qué. Pero déjenme explicarles lo que pasó dentro de mi cabeza en ese momento, porque no fue lo que probablemente asumen. Cuando mi padre pronunció esa cifra, algo en mí se separó del dolor y empezó a calcular. No con frialdad moral, sino con una especie de claridad extraña que nunca había sentido antes. Pensé, este dinero existe, este dinero es real. Mi perdón, en cambio, el perdón genuino, el que reconstruye una familia y borra lo que pasó, ese no existe. No puedo darlo aunque quisiera. Lo que sí puedo hacer es cobrar por algo que de todas formas no tengo. Era un intercambio honesto en su propia manera retorcida. Mi padre quería paz de conciencia. Yo iba a darle la apariencia de esa paz. El dinero era el precio justo de esa ficción. Pero también había algo más. Esos 120.000 euros eran mi salida. Llevaba años hablando de montar mi propio negocio de consultoría logística. Tenía los clientes potenciales, tenía el conocimiento, me faltaba el capital inicial y el colchón para sobrevivir el primer año. Mi padre, sin saberlo, me acababa de dar exactamente lo que necesitaba para construir una vida completamente independiente de todos ellos. Dije que sí. Firmamos un documento porque mi padre, hombre pragmático al fin, lo había preparado ya. Transferencia documentada, sin condiciones escritas de por qué, solo dinero moviéndose de una cuenta a otra. Le di la mano. Me fui. Esa noche llamé a Valeria y le dije que la boda estaba cancelada. No me preguntó por qué. Creo que lo sabía desde antes que yo. Parte 6. Los meses siguientes. Los 3 meses que siguieron fueron, honestamente, los más productivos de mi vida adulta. Usé 20.000 euros en cancelar todo lo de la boda. La finca se quedó con la señal. El catering cobró el 40% por cancelación tardía, las flores, la música, el fotógrafo. 142 mensajes enviados explicando que la boda se cancelaba por razones personales. 142 respuestas distintas que en algún momento dejaré de leer. Con los 100.000 restantes hice 3 cosas. Abrí mi empresa, alquilé un apartamento nuevo en un barrio diferente de la ciudad donde no me cruzaría con nadie conocido cada vez que saliera a comprar pan, y puse el resto en una inversión conservadora que me daba tiempo. No hablé con Sebastián, no hablé con mi madre, que me llamó 17 veces en la primera semana. Respondí a mi padre una vez para confirmar que estaba bien y que necesitaba tiempo. A los amigos en común con Valeria los fui distanciando de manera tan gradual que varios ni siquiera se dieron cuenta de cuándo dejamos de hablar. Construí una burbuja. No por cobardía, o al menos eso me decía a mí mismo, sino porque necesitaba un espacio sin interferencias para decidir quién quería ser después de todo esto. Fue durante esos meses que empecé a entender algo sobre mí mismo que había tardado 34 años en ver. Había pasado toda mi vida siendo la persona que los demás necesitaban que fuera. El hijo responsable, el novio estable, el hermano mayor que nunca causa problemas.
No había elegido casi ninguna de las características por las que me conocían. Me las habían asignado y yo las había aceptado porque era más fácil que negociar. El dinero no me compró el perdón. Me compró el tiempo y el espacio para darme cuenta de que llevaba años viviendo la vida equivocada. Parte 7. Lo que el destino tenía preparado. A los 4 meses de la cancelación de la boda, mi primo Andrés, que es básicamente mi hermano de sangre emocional, aunque no lo sea biológicamente, me llamó con una voz rara. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que Sebastián y Valeria habían tenido una pelea importante, que al parecer Sebastián no estaba tan listo para ser padre como había declarado, que llevaban semanas sin hablarse y que Valeria, embarazada de 6 meses, había tenido que mudarse temporalmente con sus padres porque el piso que compartían con otros 2 amigos no era viable a largo plazo. Le dije a Andrés que lo sentía por Valeria y lo decía en serio, porque por mucho daño que me hubiera hecho, la imagen de una mujer embarazada sola no me producía satisfacción y que esperaba que las cosas se arreglaran por el bien del bebé. Luego colgué y me serví un vaso de agua porque sentí que necesitaba hacer algo físico. 2 semanas después me llegó otra actualización, esta vez directamente de mi madre, que había roto su promesa de no contactarme con noticias de la familia porque, cito textualmente, «Esto te afecta directamente, Rodrigo, aunque ya sé que dirás que no». Sebastián le había dicho a mi padre que no estaba seguro de querer reconocer al bebé. Mi padre, el mismo que 3 meses antes me había dado 120.000 euros para mantener unida a la familia, se había puesto tan furioso que habían tenido una discusión de 3 horas que terminó con Sebastián saliendo de la casa, dando un portazo. El hombre que me pidió que perdonara a su hijo para salvar a la familia estaba ahora viendo cómo su hijo destruía esa misma familia desde dentro, sin que yo tuviera nada que ver. No llamé a mi padre. No le dije, te lo dije. No hice nada. El destino tenía mejores puntería que yo. Parte 8. El bebé. La niña nació a principios de octubre. Se llama Alma. Pesa 3 kilos y 200 gramos, y según la foto que me mandó Andrés, sin preguntarme si quería recibirla, tiene el pelo oscuro y una expresión de profunda desaprobación hacia todo lo que la rodea. Sebastián estuvo presente en el parto. Eso me lo dijo mi madre con un tono que mezclaba alivio y orgullo de una manera que me resultó difícil de procesar, como si estar en el parto de tu hija fuera una hazaña moral extraordinaria y no simplemente lo mínimo que se puede hacer. Valeria y Sebastián no están juntos. Tienen, según Andrés, una relación complicada orientada a la coparentalidad. Lo que eso significa en la práctica es que Sebastián ve a la niña los fines de semana cuando no tiene otros planes, y que Valeria está criando sola a una recién nacida mientras trabaja media jornada porque la baja maternal no cubre todo. No me alegro de esto. Quiero que conste por escrito. No me alegro. Alma no hizo nada. Valeria, a pesar de todo, no merece estar sola con un bebé. Y Sebastián. Sebastián es un cobarde, pero también es mi hermano y hay una parte de mí, pequeña y obstinada, que todavía espera que crezca. Pero tampoco voy a fingir que no veo lo que hay. Mi padre quería comprarme para mantener una ilusión de familia, y esa ilusión se rompió de todas formas, solo que la rompió Sebastián desde dentro, no yo desde fuera. Parte 9. La conversación con mi padre. Esto pasó hace 3 semanas. Se merece su propio apartado. Mi padre me llamó y me pidió que quedáramos. Sin despacho esta vez, me propuso el restaurante donde celebrábamos los cumpleaños de familia cuando éramos pequeños. Un sitio con manteles de tela y mucho queso fundido. Entendí que era un gesto deliberado. Llegué puntual. Él ya estaba sentado. Tiene 64 años y ese día aparentaba todos y algunos más. Pedimos sin mirar la carta porque los dos sabíamos lo que íbamos a pedir. Me preguntó cómo estaba el negocio. Le dije que bien, y era verdad, mejor de lo que esperaba para el primer año. Me preguntó si estaba bien en general. Le dije que sí, y eso también era verdad, aunque de una manera distinta a como él lo interpretaba. Luego hubo un silencio, mientras los dos mirábamos los platos, y finalmente mi padre dijo: «Me equivoqué, Rodrigo. No solo en pedirte lo que te pedí. Me equivoqué durante años en cómo criamos a Sebastián. Le dimos demasiado sin pedirle nada a cambio. Eso lo hicimos tu madre y yo, y tú pagaste el precio». Es la primera vez en mi vida que escucho a mi padre decir que se equivocó en algo relacionado con sus hijos. No sé exactamente qué hice con eso en ese momento. Creo que asentí. Creo que dije algo como «lo sé» o «ya pasó». Comimos el queso fundido en silencio durante un rato. Antes de irnos me preguntó si algún día podríamos volver a cenar juntos en familia. Le dije que no lo sabía. Le dije que necesitaba más tiempo. Le dije, y esto fue lo más honesto que he sido con él en años, que el dinero no había comprado mi perdón, pero que tampoco lo había destruido.
que simplemente había comprado tiempo y que el tiempo estaba haciendo su trabajo. Se le humedecieron los ojos. Mi padre, que en 34 años jamás había llorado delante de mí, pagó la cuenta. Nos dimos un abrazo en la puerta, el primero en casi un año. Fue torpe y demasiado corto, pero fue real. Me fui caminando porque el restaurante estaba cerca de mi apartamento y porque necesitaba el aire. Parte 10. El estado actual. Han pasado 9 meses desde aquella llamada de Valeria. Mi empresa tiene 3 clientes estables y 2 más en negociación. El mes pasado facturé más de lo que ganaba en mi antiguo trabajo. No me hice rico, no era ese el objetivo, pero me hice libre, que era lo que en realidad necesitaba. Vivo solo en un apartamento con demasiadas plantas y una cafetera italiana que uso con una devoción que bordea lo espiritual. Salgo con un grupo de gente nueva, que no me conocía antes de todo esto y que por tanto no tiene ninguna imagen previa de mí que defender. Es liberador no tener que ser el Rodrigo de siempre. No he vuelto a hablar con Valeria. Una vez vi su coche aparcado cerca de donde vivo y tuve un momento extraño, no de dolor exactamente, sino de algo parecido a la memoria muscular de cuando uno ha estado enamorado. Pasó y siguió pasando. Con Sebastián tenemos un intercambio de mensajes cada 10 o 12 días. Cosas cortas. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien. No es una reconciliación, es más bien un reconocimiento mutuo de que seguimos existiendo. Por ahora es suficiente. A mi madre la llamo los domingos por la tarde, que era nuestra tradición antes de todo esto. No hablamos de lo que pasó. Hablamos de la serie que está viendo, de la vecina del tercero, de si debería cambiar las macetas de la terraza. Es una conversación de 30 minutos que probablemente a ningún observador externo le parecería suficiente dado todo lo que ocurrió. Pero a mí me cura más de lo que esperaba. Alma tiene 2 meses. No la he visto en persona. No sé cuándo la veré ni en qué calidad. Si soy su tío, si soy un desconocido, si soy alguna categoría que todavía no tiene nombre. Eso es algo que tendrá que resolverse con el tiempo. Parte 11. Lo que aprendí. Mucha gente cuando publiqué la primera parte me preguntó si me sentía comprado, si aceptar el dinero me había hecho cómplice de algo. He pensado mucho en eso. Mi respuesta es esta. El dinero no cambió lo que pasó, no restauró nada, no borró nada, no me convirtió en alguien que acepta la traición. Lo que hizo fue darme la capacidad material de alejarme y reconstruir sin depender de nadie. Si hubiera rechazado el dinero por principio, hoy estaría en el mismo apartamento de antes, rodeado de los mismos recuerdos, probablemente con la misma empresa de siempre y la misma sensación de estar atrapado en una versión de mí mismo que nunca elegí del todo. El precio de mi nueva vida lo pagó mi padre. Lo pagó porque le generaba menos dolor, ese coste que ve romperse lo que creía que era su familia. Ese fue su cálculo. El mío fue aceptarlo con los ojos abiertos y usarlo para hacer algo real. ¿Es eso moralmente perfecto? No. ¿Es lo que haría de nuevo si volviera atrás? Sí. Lo que sí rechacé, lo que nunca vendí, fue el perdón de verdad. Ese sigue siendo mío. No sé si algún día lo daré. No me presiono para darlo antes de estar listo, porque aprendí que forzar el perdón es solo otra forma de borrarte a ti mismo para hacer más cómoda la existencia de los demás. Cuando esté listo, lo sabré. Y si el destino sigue haciendo su trabajo tan eficientemente como hasta ahora, para entonces probablemente no quede mucho que perdonar. Epílogo. Esta mañana, mientras tomaba el café, me llegó un audio de Andrés. Era un video de Alma mirando un móvil con esa concentración absoluta e incomprensible que tienen los bebés de 2 meses cuando algo les llama la atención. Lo miré 3 veces. No sé muy bien qué hacer con eso todavía, pero lo miré 3 veces y eso me parece un buen lugar desde donde continuar. Rodrigo, 34 años. Trabajo en lo mío. Tengo demasiadas plantas.